Cristian Delgado Suárez, soy abogado por la Universidad de Lima, profesor en las maestrías en Derecho Procesal y en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así también como máster en Derecho Procesal por la Universidad Federal del Paraná en Brasil y en Derecho Constitucional por la Universidad de Génova en Italia. Actualmente también me desempeño como abogado asociado senior en el estudio Hernández y compañía, y en esta oportunidad quería darles la bienvenida a todos y todas ustedes al primer módulo del curso virtual El rol del abogado litigante en las audiencias orales en los procesos civiles. Antes de comenzar quisiera agradecer en primer lugar el esfuerzo encomiable del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad en el proceso civil, en los procesos civiles, bajo la presidencia del juez supremo, el doctor Héctor Lamamore. Sin lugar a dudas, esta es una experiencia enriquecedora ciertamente para toda la audiencia que nos está escuchando a lo largo de estos módulos, tanto para los jueces, los funcionarios jurisdiccionales y también para los abogados, las abogadas, los estudiantes, las estudiantes que puedan acompañarnos en estos breves minutos a lo largo de los módulos que se han planteado. Bien, el tema que me toca tratar en este módulo, en esta primera entrega, va a ser dividida en dos partes. La primera, algunos conceptos elementales respecto de la oralidad en el proceso civil. No pretendo visitar nuevamente lugares ya seguros que se han dicho o han tratado, pero sí tal vez plantear algunas premisas de orden fundamental, básico, a nivel de principios, a nivel de axiología. ¿Por qué optar? ¿Por qué implementar? O hasta por qué hablar nuevamente de oralidad en el proceso civil, para en una segunda parte poder expresar, poder de repente dedicarme un poco a ya la parte práctica en lo que respecta a las expectativas que tendría tanto el juez como también en general el auditorio procesal respecto de la actuación del abogado litigante. Cómo debe expresarse, qué fase debe de repente transitar durante los primeros momentos o etapas de este proceso bajo la técnica de la oralidad, ¿no? Básicamente eso. En primer lugar, habría que hacer una breve mención, de repente introducción respecto de las cuestiones relativas a oralidad. Sobre la oralidad se ha dicho mucho y a la vez existen voces disonantes, ¿no? Pero bien vistas las cosas, hay que comenzar diciendo de que el ejercicio del derecho, el ejercicio práctico del derecho, no me refiero al estudio científico del derecho como una ciencia, sino a la praxis, tanto forense como jurisprudencial, revela lo que creo que es una verdad a voces, que es de que el derecho es una práctica discursiva, el derecho es una práctica retórica, altamente argumentativa y dialéctica. ¿Esto qué significa? Significa de que en el desarrollo normal o en la aplicación del derecho, en el caso concreto, no solo en la discusión, sino en el debate de cuestiones relacionadas al derecho, va a existir siempre contradicción, va a existir siempre un emisor de un mensaje, un receptor de un mensaje y en este caso un tercero, en este caso el juez, que también va a recibir estos mensajes, que va a retroalimentarse de ello para poder decidir. Si hago mención a esto es porque normalmente cuando estamos hablando de dialéctica en el derecho, hacemos mención también a los usos filosóficos, por así decirlo, para llegar al conocimiento. Me refiero a la retórica. Como sabemos, la retórica es una práctica por la cual uno cuestiona y se autocuestiona respecto de cualquier premisa, por así decirlo, o proposición, para poder seguir indagando y cuestionando y llegar al conocimiento. Esto es lo que exactamente ocurre en un ámbito de oralidad en el proceso civil. Las partes, en este caso, exponen en sus actos postulatorios sus premisas, la teoría del caso, que vamos a ver qué es, para que luego de contrastada, luego de contrapuesta, debatida dialécticamente, el juez pueda también tener un panorama sobre los hechos que son controvertidos y pasar a resolver. Entonces, esto como una premisa. El derecho en realidad tiene un contenido muy grande de esta práctica retórica y dialéctica, ¿no? El derecho como discurso, en buena cuenta. Por otro lado,
Mucho también se ha escrito sobre la oralidad, sobre qué es, cómo se aplica, sobre la naturaleza o definición, ¿no? Quisiera hacer unas premisas de cuño de repente contextual, histórico. Hay que considerar en primer lugar de que dentro de las tradiciones jurídicas, tanto del Common Law como del Civil Law, que son las dos más conocidas, ustedes sabrán, todos ustedes, todas ustedes sabrán de que es, por así decirlo, bien establecido el derecho, el sistema también normativo en base procesal en base a una ideología publicística o privatística, lo cual también a veces se equipara a un modelo adversarial o inquisitorio, ¿no? Normalmente cuando uno habla de proceso civil en el common law, siente el peso de la escrituralidad. Y esto por una sencilla razón. Nuestra tradición jurídica de civil law fue heredero, por así decirlo, fue heredera de una tradición o de una forma de entender el derecho totalmente distinta, en donde gracias al derecho canónico, en la etapa medieval justamente, durante el ius comune, ¿no? En los procedimientos existentes tanto del derecho medieval como canónico, gracias a la intervención, por así decirlo, o los propios documentos que expedía el sumo pontificado, en este caso el Papa Inocencio XII, ¿no? Él ya había establecido de que al momento de resolver las causas, los jueces debían basarse exclusivamente en aquello que estaba registrado en las actas. Lo que no estaba registrado en las actas, lo que no tenía un soporte físico documental, entonces no existía. Y al no existir físicamente en un documento, el juez no podía dedicarse o resolver respecto de esto que haya existido, pero que no se haya impreso en un papel, que no se haya de repente manifestado en un papel. Esta tradición acompañó, por así decirlo, cuando después de la Revolución Francesa y ya cuando hablamos propiamente de la tradición del civil law, comenzamos a sentir el peso también de la escrituralidad, ¿no? Qué duda cabe de que en la tradición jurídica del civil law, los ordenamientos procesales, exclusivamente tal vez los civiles o con mayor preponderancia, siempre han estado gobernados por el principio o por un método de escrituralidad. No obstante, sería irresponsable generalizar y decir de que esto siempre fue así. Para eso hagamos un poco de historia a nivel de documentos normativos. La oralidad, al menos como una técnica, todavía no sabemos qué es, vamos a llegar a esa definición, como una técnica, como un modelo procedimental, como una ideología, como un principio, como una aspiración, si queremos llamarlo, normativamente a nivel histórico la podemos identificar desde, por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles de Hannover en el reino antes del alemán en el reino de Prusia, ¿no? Más o menos en el año 1850, en donde, por ejemplo, ya existía en este Código Procesal Civil una serie de principios que daban la tendencia o marcaban la tendencia de que el proceso civil debía llevarse por la vía oral, ¿no? Preponderar de repente las audiencias orales frente a la escrituralidad. No obstante, sin embargo, no excluía a la escrituralidad. Eso es algo que hay que tener muy en claro. Desde los inicios de, de las incorporaciones normativas del principio de oralidad, bien sea de oralidad y mediación, esto nunca excluyó, nunca extirpó de cualquier normativa al principio también o a la lógica de la escrituralidad, porque también es necesaria, ¿no? Dígase de paso. No obstante, ya estoy dando un antecedente normativo desde 1850, avanzando un poco más, 1865 hasta 1890, tenemos pues los trabajos de Franz Klein, este jurista, este abogado, que ayudó justamente a la redacción del Código Procesal Civil austriaco, ¿no? Y esto es una cuestión muy importante porque este modelo procesal impuesto en este código permitía hablar de un proceso como instrumento de poder público. Sí, de repente los amigos, las amigas del garantismo me van a decir, pero el proceso no es un instrumento necesariamente de poder público. Pero lo siento, o sea, el proceso también es una fuente por la cual se ejerce jurisdicción. Claro, para tutelar derechos subjetivos, observando garantías mínimas del debido proceso. Eso lo tenemos desde 1215 en la Magna Carta. Perfecto. Pero a lo que voy es, se pasó de un privatismo en el proceso civil
a un reconocimiento de estatalismo, por así decirlo, en el aparato jurisdiccional llamado proceso. Y eso viene desde este Código Procesal Civil austriaco que les comento. ¿Por qué es importante? Porque también en este código podemos encontrar un indicio muy grande ya de principios de inmediación y de oralidad, sin excluir a la escrituralidad. Esta ideología, esta tendencia, por así decirlo, marca un hito porque comienza a pensarse entonces en el principio de dirección del proceso por parte del juez y del impulso oficioso. El juez como director del proceso. Y qué duda cabe, cuando estamos hablando de un modelo al nivel de civil law de oralidad, estamos revelando que el proceso acaba siendo un instrumento puesto para las partes, pero que es dirigido por el juez, con inmediación, con la presencia física, la interacción, la dialéctica, esto que les comentaba, que es inherente al derecho, ¿no? Si quisiéramos hacer un salto cuántico, por así decirlo, respecto de la oralidad, sin incidir mucho en la tradición jurídica del common law, pero ya vamos a llegar ahí, habría que decir de que llegando ya al Código de 1993, Código Procesal Civil Peruano, podemos identificar de que esto también marca un antes y un después con el régimen procesal civil anterior al 93, que viene representado por el Código de Procedimientos Civiles del 12, ¿no? En donde existía más un procedimentalismo, un ritualismo que aseguraba que las partes tuviesen la conducción y dirección del proceso, básicamente como ideología. Y ya en el 93, con la inserción de diferentes principios de cuño publicístico, así como los privatistas o garantistas, también porque es una amalgama, es una combinación, se le renovó, por así decirlo, se le actualizó los poderes al juez respecto a la conducción del proceso, a la dirección y también al principio de inmediación o este deber que tenía de para resolver mejor y para dar una tutela al caso concreto, deber entonces, sin ser parte, deber presenciar, tener que estar en una inmediatez física, por así decirlo, con las pruebas, con las partes, y esto a través de audiencias orales, evidentemente. No obstante, esta no es la suerte que ha seguido nuestro código, o por más que esté planteado, porque bien vistas las cosas y representadas en la praxis jurisprudencial, no siempre se ha optado por los modelos orales. Hay que tener en cuenta de que sí, nuestros procedimientos civiles en sus diferentes vías procedimentales establecen audiencias, pero como por ejemplo bien lo dice en una mesa redonda, en un artículo, a raíz de un debate con el profesor Giovanni Priori, Lorca Navarrete, la profesora Ariano, se llega a la conclusión de que no por más audiencias en un procedimiento, no por más audiencias orales, se va a garantizar que sea necesariamente un procedimiento oral, ¿no? Porque la oralidad lleva a otros principios, a otras aspiraciones como eficiencia, celeridad, concentración, y esto no necesariamente está garantizado mientras más audiencias orales existan, porque al final va a extender innecesariamente el tiempo del proceso. Llegamos a 1993 con este nuevo código y a la fecha, evidentemente, la oralidad ha venido siendo, por así decirlo, desconsiderada al momento de la aplicación práctica en la praxis jurisprudencial. Esto hasta el año pasado, momento en el cual, gracias justamente a las iniciativas de la Corte Suprema y a la formación de este equipo técnico institucional, se ha buscado implementar no solo la oralidad, sino crear módulos corporativos de juzgados especializados en lo civil bajo la modalidad de la oralidad. Evidentemente, si bien ya tenemos la oralidad a nivel de principios y de técnicas y de reglas procesales, lo que se busca con este trabajo y representado en estas clases es poder afianzar y afincar la idea de que la oralidad existe, preexistía, pero que con diferentes técnicas tal vez, inclusive con las propias normas del Código Procesal Civil vigente, puede preponderarse un procedimiento bajo la técnica de la oralidad, ¿no? Entonces eso, al final del día, queridos amigos, amigas, la oralidad no es necesariamente un procedimiento. La oralidad no es necesariamente una forma o un modelo procedimental. Es una técnica procedimental que utilice el juez y que las partes también tienen a disposición para poder tornar el procedimiento más célere, expeditivo, transparente, público como debe ser, justamente con una práctica o una instrumentalización retórica y dialéctica al momento de contrastar directamente las proposiciones de las partes.
esto a nivel del common law, solo para hacer el parangón, solo para hacer la comparación, siempre estuvo presente, porque siempre fue un sistema adversarial en el cual las partes de alguna manera podían y siempre tienen esta posibilidad de realizar este contraste, estas audiencias, esta dialéctica de manera oral frente al juez, inclusive frente a las partes. No obstante, Mauro Capelletti, gran timonel del movimiento del acceso a la justicia y comparatista a nivel procesal, nos comenta de que la técnica de la oralidad en realidad es entendida por los colegas del common law como una técnica de la actuación probatoria, como una técnica, como ellos lo dirían, del proof taking o de la recopilación de cierto material probatorio. Y esto tiene sentido, porque la oralidad se utiliza en Estados Unidos o se originó en realidad de la actuación de las declaraciones de parte y testimoniales, en donde existe en su máxima expresión esta dialéctica, este debate, esta retórica entre las partes para sí y también con el juez. Entonces son dos contextos distintos, pero que la finalidad en el punto común acaba siendo permitir de que el proceso sea más fluido, flexible y que al menos a nivel de civil law sea más expeditivo y más adecuado, inclusive al derecho material, ¿no? Eso como una gran primera premisa. Vamos a pasar en un segundo momento entonces a analizar cuál es el rol del abogado litigante ya en las audiencias orales.